¿Sabías que cuando corres una carrera de 100 metros, nunca llegas a la meta? Al menos eso decía el filósofo griego Zenón hace más de 2000 años. Él planteó un dato muy curioso y muy lógico, que para llegar a la meta, primero debes llegar a la mitad, después a la mitad de la mitad, y así sucesivamente infinitas veces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible que lleguemos? Es aquí donde entra una de las ideas más poderosas de la matemática: los límites. Hola, cracks de la ingeniería. Están aquí con su profesor de confianza, Johnny Matt, o Just, como profesionalmente pueden llamarme. Y hoy les tengo un tema que parece muy complicado, pero es mucho más fácil de lo que parece: los límites en polinomios racionales. Algunos ejemplos cotidianos de uso. Vamos a ver qué nos tiene este libro. Vamos a ver. No, esto no. Esto no lo voy a dejar en el video. Nos dice que podemos aplicarlos en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una gráfica. No. Ya, sin bromas. Los límites los podemos aplicar tanto en física, economía y medicina y demás ramas. Pero bueno, voy a ponerles estos ejemplos porque si no el video se alarga demasiado. Sí, el objetivo de mostrarles aquí para qué se utilizan es para que ustedes comprendan el funcionamiento de estos, porque muchas veces en matemática solemos decir de que muchos conceptos no se utilizan con todos los días. Por ejemplo, la fórmula cuadrática en ciertos memes, ¿no? Pero los límites, como la fórmula cuadrática también, porque se llegan a utilizar tanto en economía, por ejemplo, al momento de que nosotros queremos eh, dar un dato en específico sobre algunas ganancias o pérdidas, si debemos de invertir o no hacerlo. El límite por medio de una gráfica nos dice qué debemos de hacer, cuál es el siguiente paso. Es como ver hacia un futuro y de ese futuro obtener lo mejor. No siempre se logra de esa manera. Siempre hay datos, algunos datos erróneos, algunos intervalos ahí. Pero nos puede llegar a dar un dato muy importante e inclusive efectivo ante un proyecto en específico. Ok, en física les tengo un ejemplo. Es algo que miramos muy cotidianamente. El momento de ver un coche avanzar. Sí, vemos que las ruedas, al momento de que el coche frena, van disminuyendo de velocidad. Sí, bueno, se les aplica una aceleración negativa y pues eso es lo que hace a que disminuya. Pero sin embargo, si nosotros nos fijamos, nos imaginamos que cada vez que frena más, nosotros nos hacemos más pequeños y podemos ver que la llanta sigue. ¿Sí? Cuando nosotros ya no miramos ni siquiera un poquito de la llanta aquí, si nos hacemos más pequeños, la llanta sigue. ¿Sí? Tiene un tope, claro. Pero queremos ver cuál es su límite. ¿A qué tiempo tiende ese límite? En medicina, ni de hablar. Ahí no lo utilizamos nunca, la verdad, los límites ahí ya no existen. ¿Saben qué? Mejor quito este tema, quito este vídeo. Son bromas. En medicina lo utilizamos demasiado. Tanto vernos en moléculas o átomos, vemos cuál es la siguiente estadística o cuál es el siguiente dato de una enfermedad en específico cuando se propaga en una población. Podemos comenzar con ese dato, que es más que todo poblacional, como también en el crecimiento de las bacterias dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? La función que nos dan en nuestro cuerpo al momento de generar más eritrocitos en él, porque son fundamentales. Eso es lo que nos hallan los límites.
¿sí? En medicina, más que todo, a pronosticar enfermedades y demás. Conclusiones, bueno. Me paso aquí a una pizarra porque quiero demostrarles, más que todo, al tema en que vamos en específico, ¿sí? Ya les di una introducción, entonces. Tenemos un límite. Ok, tenemos un límite, ¿sí? Según, si ustedes recuerdan un poco en la base fundamental antes de ver límites, sabemos que cuando tenemos una función, una f de x, no se compliquen en eso, es como decir y, ¿sí? Y va a tender a esto, ¿sí? Es un concepto fundamental. Entonces, sabemos de que cuando una función tiene un exponente como numerador, como denominador, distintos, debemos de ver cuál es el mayor y cuál es el menor y cómo es su comportamiento, no como tal un polinomio, ¿no? Sabemos que cuando el numerador tiene un exponente menor al denominador, tiende a cero. Cuando son iguales, la respuesta de este polinomio, sí, más bien la factorización, trabajos operativos, será el número del coeficiente dividido el número del coeficiente que está abajo. Sí, teoremas básicos. Sin embargo, cuando tenemos que el límite de que la función del numerador es mayor, o sea, el exponente del numerador es mayor al del denominador, vamos a tener eh, lo que llamamos asíntotas. Sí, esto es para verificar asíntotas, hacerse cero, pero ¿por qué aplicamos estos límites? Porque nos interesa saber en qué momento el límite tiende a tanto. ¿Sí? Nos interesa saber que cuando nosotros colocamos en lugar de x un número, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿A qué número tiende ese límite? ¿Sí? Entonces, con concepto, podemos tener en cuenta muchas cosas de estas. Y bueno, es cierto que para conocer bien el tema del límite debemos de saber muy bien que cada vez que nosotros tenemos una gráfica así y tenemos un número elevado a algo, por ejemplo, la x, la gráfica en el límite tenderá a cero. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a tender a cero? Porque la gráfica es así. ¿Sí? O al revés. No tenemos algo negativo. Pero, si se dan cuenta, como estamos viendo f de x, o sea, y, en y, esto va a tender infinitamente a cero. Entonces, este número lo podemos llamar desde un principio cero. Se hace cero. Sí, en y se hace cero. Y ese límite no nos interesa. Porque nos interesa saber qué pasa dentro del polinomio antes de que sea cero. ¿Sí? Ok. O antes de que llegue a ese tipo de funciones. Entonces, tenemos este límite. Límite de esta función que es x cuadrado más 3x menos 2 partido x al cubo menos 1. Ok, tenemos ese límite. Estamos bien, ¿sí? Y esto nos dice que cuando x tienda a 3. Vamos a hacer un par de operaciones para que llevamos a la práctica y después al final les tengo una sorpresa. Así que quédense porque no es tan difícil como ustedes lo piensan. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? En este tipo de ejercicios, lo más fundamental es ver quién tiene el exponente mayor. Ahí les va un truquito. Podemos decir que tenemos... Ok, supongamos que tenemos este límite. Entonces, ¿qué hacemos con este límite? Ok, tenemos este límite de una función x cuadrado más 3x menos 2 partido x al cubo más 1. Y aquí les veo un truquito que es matemático y es muy fácil de comprender. A este x cuadrado la bajamos aquí. Ok, tenemos esto. Y ustedes me dirán, profe, ¿por qué lo dividió? Dividí estas dos dentro de x al cubo. ¿Sí? Y esto lo hacemos porque sabemos de que si le agregamos o restamos, más bien multiplicamos o dividimos a una función, un número, la función va a seguir siendo la misma, o sea, va a tener datos correctos, ¿sí?
Entonces, teniendo esto, ¿sí? Simplemente este término lo dividí dentro de x al cubo y este también dentro de x al cubo. Sí. Ok, tenemos este ejemplo. Sí. Entonces, lo dividimos. Y entonces, ¿por qué lo dividimos? Simplemente para poder dividir cada uno de estos términos en esto. Sí. Entonces, tenemos que, vamos a ponerlo aquí, x cuadrado partido x al cubo más 3x partido x al cubo menos 2 partido x al cubo. Esto partido x al cubo partido x al cubo más 1 partido x al cubo. Ok, simplemente teorías básicas, ¿sí? Solo repartiste x al cubo en x al cuadrado, 3x y menos 2. Ok, y ahora veremos por qué. Me pasaré aquí arriba. Ok, tenemos esta expresión. ¿Qué hacemos? Según la ley de exponentes, tenemos exponentes y están dividiéndose. Los exponentes se restan. Esa es la ley de exponentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Tenemos x cuadrado y x al cubo. Esta expresión nos queda como 1 partido de x. ¿Por qué? Porque al x al cubo le quitamos 2. ¿Sí? Y nos quedó x. Y como esta x al cuadrado la eliminamos, aquí siempre va a tener un coeficiente 1. Entonces, ese 1 va a ser el que se va a quedar aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Simplemente estoy dividiendo. Nada más. Tenemos más 3x partido x al cubo. Ok, aquí el 3 lo dejamos aquí igual porque no lo podemos quitar con las x. Y aquí va a ser x al cuadrado. Porque solo le restamos una x. ¿Sí? Ahora aquí va a ser menos 2 partido de x al cubo. No se puede hacer nada porque no tenemos ningún exponente. Ok. Esto ya quedó simplificado. Ahora la parte de abajo. X al cubo menos x al cubo. O sea, 3 menos 3. 0, ¿no? Entonces, aquí quedó 0. Pero como cada coeficiente tiene un 1 aquí, no lo olvidemos. Importante ahí. Este 1 partido 1 va a ser 1. Entonces, nos queda 1 más 1 partido de x al cubo. Porque no tenemos ninguna x como para poder eliminar parte de x al cubo. Ok. Y aquí viene un truquito. ¿Qué dijimos cuando un exponente se eleva a una potencia? El exponente iba a infinito negativo. Y me dicen, profe, ¿por qué? No lo hizo desde un inicio. Porque en la ley de un número, en una gráfica, sí, el infinito, cuando el número es positivo, va a ser menos, va a llegar a ser menos infinito. Entonces, tendríamos demasiados valores en menos infinito que no nos darían un resultado en específico. Sin embargo, cuando este número 1 partido de x pasa algo así, tenemos esta gráfica. Sí, tiende a infinito. Tiende a infinito. Y es positivo. ¿Sí? Es por eso que es mucho mejor ese número que el otro, porque en el otro tendríamos que factorizar y todo lo demás. Entonces, aquí con un número, cada número partido, una potencia, una x, una incógnita con una potencia, lo vamos a poder eliminar prácticamente. ¿Sí? Porque sabemos de que todos estos se van a hacer cero. ¿Sí? Entonces, ese tiende a cero, este a cero y este a cero. Este igual a cero. Ok, y entonces nos queda como 0 partido 1.
y lo cual es igual a cero. Entonces, podemos decir que cuando el límite de x cuando tiende a 3 va a ser igual a cero. Sí, eso nos dice que cuando la gráfica de f de x, que va a estar de esta manera, va a estar así. Sí. Cuando x tiende a 3, vamos a poner 1, 2, 3. F de x va a estar en 0. Y ahí es cuando calculamos el límite de la función polinomial. Sí. Sabíamos de que cuando x tuviera 3, el límite iba a tender a 0 en la gráfica. Sí, eso es lo que nos da. Queremos evaluar tales números en el eje x con la función y qué va a tender en la tabla. Sí, ¿a qué número va a tender? Va a estar entre aquí, porque nos vamos a ir acercando a este número. Sí, pero va a tender a 0. Sabemos que va a tender a 0. Sí. Ok, entonces, ya que les expliqué un poco de esto, sí, siempre deben de tener en cuenta que tenemos que tener operaciones matemáticas, lógica matemática aquí, ¿sí? Porque, digamos, muchas veces llegan a darnos esto, que eso es más que todo en límites, pero igual es algo que puede llegar a costar. La raíz cuadrada de 5 más 2 menos 3 partido h. Partido h, ¿sí? Y nos dicen que el límite está cuando h tiende a 0. Obvio, esto no puede estar así, se indefine. Simplemente racionalizamos. Por ejemplo, antes a mí me costaba porque no sabía más que todo qué es lo que hacía en ese momento. Cuando me mencionaron la racionalización, se abrió, se despejó. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con la racionalización? Simplemente multiplicamos el mismo coeficiente. Sí, el mismo coeficiente. Dos veces. En este momento ya tenemos que la operación, como es raíz y raíz, va a estar raíz al cuadrado. Entonces se eliminan las raíces. Y nos queda como nos queda como 5 más 2. Y aquí el número se está multiplicando. 3 al cuadrado. Nos queda como más por menos. Menos 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Y aquí con h nos queda como h. La mayoría de veces en estos ejercicios nos dan una h en la raíz. Entonces, esta h llega a eliminarse. Así, tipo, está una h aquí. H con h se va. Y ya te queda una operación. ¿Sí? Una operación bien planteada y puedes llegar a despejar. Lo que nos falta muchas veces es la teoría matemática. La teoría principal. Y no es de que no la sepamos, simplemente llega a olvidarse. Sí. Entonces, les voy a dejar un ejercicio. Les dejo esta. Sí. Este es el límite cuando x tiende a infinito de esta ecuación polinomial. Miren, cuando un límite, si esa es su duda, tiene infinito, profe, ¿qué número vamos a colocar? Puede ser cualquier número, ¿sí? Simplemente necesitan encontrar a qué tiende esta fracción, ¿sí? Como vieron la última vez, me dio a 0, ¿sí? Entonces nos da un número en específico, ¿sí? Entonces, después se les doy en 3, 2, 1. Como saben, aquí tenemos el límite, ¿sí? Entonces, si lo hicieron de la manera en que yo se los especifiqué, el coeficiente con la potencia más grande se divide con todos, ¿sí? Los dividí y por medio de ecuaciones, por medio de fórmulas,
Fui eliminando estas x al cuadrado, como están iguales se eliminan, aquí se queda solamente x, aquí, como 3 más 5 partido de x, 7 partido de x al cuadrado. Aquí ya no coloqué la división porque ya se me quedaba muy pequeño. Y me quedó 2 menos 1 partido de x más 4 partido de x al cuadrado. Ok, por definición sabemos de que estos se van a hacer 0, ¿sí? Por tener una potencia y estar divididos en un número, lo cual nos va a hacer a que quede 3 partido 2. Y efectivamente esa es la respuesta. 3 medios, ¿sí? Ok. Entonces, bueno. Y esto fue todo por el día de hoy, mis cracks. Sé que es mi primer video, así que no sé, califíquenme, díganme si quedó bien, si quedó mal. Igual puedo mejorar. Quería dejarles un ejercicio de último, demostrarles para qué sirven los límites, pero creo que eso lo haré, lo haré en una próxima. Como sabemos, como pudimos ver, los límites no solamente son letras y números, ¿sí? Son herramientas que describen el mundo real, porque al principio les mencioné los ejemplos y sí, nos dan un tiempo, de ese tiempo sale una función y de esa función pues simplemente las evaluamos, obtenemos datos de x y y, y al momento de obtener datos de x y y podemos obtener datos específicos para lo que nos piden, ¿sí? Entonces, como pudimos ver, los límites no solamente son variables, describen al mundo en su totalidad. Las matemáticas pueden ser muy fáciles, sí y solo si las comprendemos en su totalidad. Les recomiendo mucho, lean libros, miren tutoriales como este y ante todo encuentren una manera de aprender, una manera de comprender. Que cuando pasen los ejercicios su profe no solamente los pasen y ustedes copien, sí, se trata de comprender. Y si no comprenden algo, pregunten. Y si se les da pena preguntar por más de alguna razón, entonces lleguen a su casa, planifiquen su método de estudio, estudien, comprendan, ¿sí? Con tantas herramientas, comprendan el tema. Y al momento de comprender el tema van a ver de que ni siquiera en el examen van a temerle al mismo, porque van a saber de dónde viene tal cosa, van a saber qué es lo que pasa en tal manera, qué es lo que significa. Cuesta mucho a veces, pero nunca se rindan. Eso es lo hermoso de la mate, porque nos describe mucho, sin embargo nos pone a prueba. Sí, y nos pasa a todos, literalmente. Miran a su compañero top de la clase, pues sí, a él le ha pasado demasiadas veces y es justamente por eso que está en esos momentos, sí. Y siempre les va a seguir pasando, pero media vez ustedes practiquen más, se ejemplifiquen más y comprendan mejor, van a tener un grado matemático mucho más elevado. Así que recuerden, no se trata de memorizar, sino de entender. Y una vez entiendes las matemáticas, se vuelven tu mejor aliada. Cracks, nunca olviden, el límite de su aprendizaje es infinito. Así que nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.